¿Alguna vez has mirado a alguien, en el trabajo, en los deportes, en la vida, y has tenido la nítida y frustrante sensación de que esa persona está jugando un juego diferente al tuyo? No es que trabaje más horas que tú, muchas veces parece que trabaja incluso menos. No es que sea un genio inalcanzable. Hablas con ella y la ves como una persona normal, pero hay algo diferente, una especie de código secreto, una ventaja invisible que hace que el mundo parezca doblegarse a su voluntad, mientras tú continúas empujando una roca montaña arriba, con un esfuerzo hercúleo, solo para verla rodar hacia abajo una y otra vez. Imagina la escena. Dos personas empiezan en la misma empresa, en el mismo puesto. Llamémoslas el luchador y el mago. El luchador eres tú, soy yo, es la mayoría de nosotros. Es inteligente, dedicado y trabaja duro. Llega temprano, se va tarde, responde a todos los correos, participa en todas las reuniones. Vive en un estado de reacción constante, como un portero en una tanda de penaltis, saltando desesperadamente de un lado a otro, intentando parar las decenas de balones que el mundo le dispara. Al final del día, está completamente exhausto, con la sensación de haber sobrevivido a una batalla más, pero sin haber avanzado un solo centímetro en el campo. A su lado, en el mismo campo de batalla, está el mago. El mago no parece esforzarse tanto. Está tranquilo, enfocado, ignora la mayoría de los correos, participa en pocas reuniones, pero cuando actúa, su acción tiene el peso de 10 acciones del luchador. No para penaltis, parece saber a dónde irá el balón incluso antes de que se patee. Las oportunidades correctas parecen encontrarlo como si fueran atraídas por un imán. Los problemas complejos parecen desenredarse frente a él, revelando soluciones que nadie más vio, y el luchador, empapado en sudor al final del día, mira a el mago, que sale tranquilamente de la oficina, y la pregunta que resuena en su mente es la más dolorosa de todas. ¿Qué hay de malo en mí? ¿Qué sabe él que yo no sé? Esa sensación de estar en desventaja, de que falta una pieza en tu rompecabezas, no es tu imaginación, y no es falta de inteligencia o de esfuerzo, es el síntoma de que tu cerebro, la máquina más poderosa del universo, está ejecutando el programa equivocado. En este exacto momento, te está ocultando activamente las oportunidades que ya existen a tu alrededor, mientras que el cerebro del mago está programado para revelarlas. La verdad impactante es que tu cerebro no funciona como una cámara, que graba pasivamente la realidad tal como es. Funciona como un motor de búsqueda, un Google interno, que activamente busca y te entrega resultados basándose en aquello para lo que lo programas buscar. El luchador cree que su mente es una cámara, y la cámara le está mostrando un mundo de problemas y dificultades. El mago entendió el secreto, sabe que su mente es un motor de búsqueda, y él es el programador que cada mañana escribe, conscientemente, los términos de la búsqueda. En este video, te voy a entregar las primeras páginas del manual de instrucciones de ese motor de búsqueda. Te voy a revelar las 3 leyes del cerebro más poderosas y contraintuitivas que, una vez entendidas y aplicadas, te darán esa misma ventaja injusta en la vida. Vamos a desentrañar por qué tu mente te sabotea por defecto y cómo puedes, con pequeños cambios, forzarla a dejar de estar ciega a las oportunidades y a convertirse en tu mayor aliada en la construcción de la vida que deseas. Pero este es un viaje para aquellos que están listos para dejar de ser jugadores casuales, que viven reaccionando a lo que el juego les presenta, y convertirse en los maestros que entienden la programación detrás del juego. Si estás listo para aprender las reglas que realmente gobiernan tu mente y usarlas para construir la vida que deseas, te invito a suscribirte ahora. Piensa en esto como tu primer paso para obtener tu propia ventaja injusta. Únete a nuestra alianza de arquitectos de la realidad. Entonces, si has hecho tu elección y estás listo para abrir el capó de tu propia mente, empecemos. La primera y más fundamental de estas leyes no gobierna una acción que haces, sino el propio tejido del universo que percibes. Y la primera y más fundamental de estas leyes no gobierna una acción que haces, sino el propio tejido del universo que percibes. Ella es la arquitecta invisible de tu realidad, la lente a través de la cual ves el mundo, y se llama
la ley del enfoque selectivo. Para entenderla, quiero que pienses en tu cerebro no como una cámara que filma pasivamente el mundo, sino como el motor de búsqueda más poderoso que existe, un Google interno que opera 24 horas al día. Tiene una única y simple función: traerte resultados para lo que sea que escribas en la barra de búsqueda. El problema es que la mayoría de nosotros no sabe qué es el programador. Dejamos la barra de búsqueda en piloto automático y esta se llena con las sugerencias de otros, por la negatividad de las noticias, por la ansiedad de las redes sociales, por las preocupaciones que heredamos, por los ecos de nuestros propios fracasos pasados. Déjame contarte una historia que quizás ya has vivido. Un hombre decide que quiere comprar un coche nuevo. Después de semanas de investigación, se enamora de un modelo específico, de un color específico, digamos, un coche gris plomo. Pasa días leyendo sobre él, viendo fotos, configurando el modelo en línea. Está obsesionado. Finalmente decide, este es el coche. Asume el compromiso. A la mañana siguiente sale de casa para ir al trabajo, un trayecto que hace desde hace 10 años, en piloto automático. Pero hoy, algo extraño sucede. Ve el coche gris plomo estacionado en su calle. Y después, otro en la avenida principal. Y uno más en el estacionamiento del trabajo. Y otro, y otro. Se queda atónito. Piensa, pero qué coincidencia increíble. ¿De dónde salieron todos estos coches? Toda la ciudad decidió comprar el mismo coche que yo en la misma semana, pero no hubo ninguna coincidencia. No hay más coches gris plomo en la calle hoy que los que había la semana pasada. Los coches siempre estuvieron ahí. Lo que cambió fue el término de búsqueda que él escribió en su Google interno. Al enfocarse intensamente en coche gris plomo, le dio una orden clara, un comando de alta prioridad a una parte de su cerebro llamada sistema de activación reticular. Piensa en este sistema como el portero de tu conciencia. A cada segundo, miles de millones de bits de información intentan entrar en tu mente. Los sonidos, las imágenes, los olores, las sensaciones. Si tuvieras que procesar todo eso, tu mente colapsaría. Entonces, el portero se queda en la puerta con una lista de invitados muy específica. Solo deja entrar la información que está en la lista. Todo lo demás, el 99.9% de la realidad, es rechazado en la puerta, ignorado. Y el secreto, la clave de todo, es esta. Tú eres quien escribe la lista de invitados. El problema es que, por defecto, dejamos que otras personas escriban la lista por nosotros. Si lo primero que haces por la mañana es encender el noticiero, le estás entregando tu bolígrafo al editor del periódico, y él escribe en tu lista: crisis, peligro, escándalo, polarización. Y tu portero, leal y eficiente, pasará el resto del día buscando diligentemente esas cosas para ti. Te mostrará cada peligro, cada mala noticia, cada motivo para tener miedo. Si abres una red social, entregas el bolígrafo al algoritmo y él escribe en tu lista lo que te falta, la vida increíble que otros tienen, inadecuación. Y tu portero pasará el día mostrándote a cada persona que parece más feliz, más guapa, más exitosa que tú, mientras filtra cualquier cosa que te recuerde tus propias bendiciones. La búsqueda más peligrosa de todas, sin embargo, es la que nosotros mismos programamos basándonos en nuestro pasado. Si tuviste una mala experiencia, un fracaso, una traición, puede que, sin darte cuenta, hayas escrito un ítem permanente en tu lista de invitados. Busca pruebas de que esto volverá a suceder. Y tu portero se convierte en un guardaespaldas paranoico, que ve una amenaza en cada esquina, impidiéndote confiar, arriesgarte, vivir de verdad. Vivimos en un universo de datos infinitos, pero nuestra realidad es solo la pequeña página de resultados de nuestra búsqueda predeterminada. Y esto, el truco, la primera parte de la ventaja injusta, es el acto simple, deliberado y revolucionario de tomar el bolígrafo de vuelta. Es el acto de, cada mañana, antes de ser contaminado por el ruido del mundo, sentarse en silencio y escribir, conscientemente, tu propia lista de invitados para el día. Es un ritual. Coges tu cuaderno y en lugar de dejar que el piloto automático tome el control, te conviertes en el programador y escribes tus términos de búsqueda. Portero, dices, hoy,
En la lista de invitados, quiero que busques oportunidades. Busca soluciones creativas. Busca pequeños momentos de belleza. Busca motivos para estar agradecido. Puede parecer demasiado simple, casi tonto, pero al hacer esto, estás realizando una reprogramación neurológica profunda. Y entonces, sales al mundo. El mundo no ha cambiado. La calle es la misma. La gente es la misma. Pero lo que tu portero te entrega es completamente diferente. Empieza a mostrarte una conversación entre extraños en el café que te da una idea para un negocio. Te muestra un libro en el escaparate de una tienda que contiene la respuesta al problema que te atormentaba. Te hace notar el verde absurdo de las hojas de un árbol después de la lluvia. La ventaja injusta no es magia. Es el hecho de que, mientras la mayoría de la gente anda por la vida con su portero buscando amenazas y problemas, el maestro de su juego interno ha entrenado a su portero para ser un cazador de tesoros. No vive en un mundo mejor. Él, literalmente, ve un mundo mejor, porque eso es lo que ha programado a su mente para ver. Pero aquí encontramos una paradoja. Si la solución es tan simple, ¿por qué no la practicamos? ¿Por qué, incluso sabiendo qué buscar, nuestra mente es arrastrada de vuelta, como una goma elástica, a los viejos patrones de negatividad y distracción? La respuesta está en la segunda gran ley del cerebro, una ley que gobierna nuestros hábitos y nuestra resistencia al cambio, la implacable ley del mínimo esfuerzo. Imagina que, en el momento de tu nacimiento, tu mente era una vasta llanura de tierra suave y húmeda, sin ningún camino, sin ninguna carretera, pura potencialidad. Entonces, un día, un pensamiento o una acción sucede por primera vez. Piensa en ello como una única gota de lluvia que cae y se escurre por la tierra, creando un surco minúsculo, casi imperceptible. La segunda vez que un pensamiento similar ocurre, la segunda gota de lluvia encuentra, por casualidad, ese primer surco, porque ahora es el camino de menor resistencia, y al pasar por él, lo profundiza un poquito más. Ahora, multiplica eso por 1000, por 10.000 veces. La misma reacción al estrés, el mismo gesto de coger el celular al sentir aburrimiento, la misma excusa para no ir al gimnasio. Cada repetición es una gota de lluvia más, cavando el mismo camino una y otra vez. Después de años, ese surco minúsculo ya no es un surco, es un arroyo, después un río, y eventualmente se convierte en un cañón, un desfiladero profundo, con paredes escarpadas, esculpido en el propio terreno de tu mente. Ese cañón es un eficiente para tu cerebro, que opera bajo la constante directriz de ahorrar energía. Un hábito es la invención más genial de todas. Es un camino que, de tan usado, se vuelve automático. Ya no necesita gastar la energía preciosa de la decisión o del pensamiento consciente. Simplemente suelta el agua, y el agua sigue el flujo del cañón, sin esfuerzo. Y es por eso que el cambio es tan ridículamente difícil. Cuando decides, conscientemente, crear un nuevo hábito, como despertarse temprano para leer, no estás solo tomando una decisión. Estás, en la práctica, intentando hacer que el agua ignore el cañón profundo y cómodo que ya existe y empiece a cavar un nuevo surco, desde cero, en un terreno plano y duro. Toda la fuerza de la gravedad mental, toda la lógica de ahorro de energía de tu cerebro, luchará contra ti. El agua querrá, desesperadamente, volver al lecho del río que conoce. Es por eso que, en los primeros días, cada pequeña acción de un nuevo hábito parece una batalla monumental. Estás luchando contra la física de tu propia neurología. La mayoría de las personas vive la vida entera como ríos, fluyendo pasivamente por los cañones que fueron cavados para ellas en la infancia, por la sociedad, por la suerte o por el azar. El cañón de quejarse cuando las cosas salen mal. El cañón de buscar la aprobación de los otros antes de tomar una decisión. El cañón de creer que no soy lo suficientemente bueno. Pensamos que estamos tomando decisiones, pero la mayor parte del tiempo solo estamos siguiendo el flujo del río más profundo y más familiar. Entonces, ¿cómo escapar del cañón?
¿Cómo cambiar el curso del río? El error que todos cometen es intentar luchar contra el río antiguo, es intentar construir una presa gigantesca usando la fuerza de voluntad como hormigón. Pero la fuerza de voluntad, como ya hemos visto, es un recurso que se agota, y la fuerza del río es implacable. Eventualmente, la presa se agrieta y el agua vuelve con aún más fuerza a su curso antiguo. La estrategia del maestro de su juego interno no es luchar contra el río viejo, es, pacientemente, empezar a cavar el lecho de un río nuevo. Imagina a dos agricultores. Ambos tienen un río poderoso, un mal hábito, cruzando sus tierras y quieren llevar el agua a un nuevo campo, un buen hábito. El primer agricultor, el de la fuerza bruta, pasa meses construyendo una presa de piedras para bloquear el río. En la primera gran lluvia, la fuerza del agua destruye la presa. El segundo agricultor, el sabio, no toca el río antiguo. En su lugar, coge una pala pequeña y empieza a cavar un nuevo canal, minúsculo, casi ridículo, desde la orilla del río hacia su nuevo campo. Todos los días pasa 1 hora cavando. Durante semanas no pasa nada. El río sigue fluyendo, poderoso e indiferente, pero él persiste. Y un día, después de meses de trabajo, el nuevo canal finalmente se conecta a la orilla del río, y una pequeña cantidad de agua, un hilo, un goteo, empieza a fluir por el nuevo camino. Al principio es casi nada, pero el agua tiene poder, y ese pequeño hilo de agua empieza a hacer el trabajo por él, erosionando la tierra, profundizando el canal, 1 milímetro al día. Con el tiempo, el hilo de agua se convierte en un arroyo, y el arroyo empieza a robar cada vez más agua del río antiguo, hasta que un día, la mayor parte del flujo de agua está pasando por el nuevo canal, que ahora es un río por derecho propio. No luchó contra la fuerza de la naturaleza, la usó a su favor, con paciencia y estrategia. Cada pequeño paso que das hacia un nuevo hábito, la única frase que escribes, el único minuto de meditación, la única flexión que haces, es una palada de tierra cavando tu nuevo canal. Es el goteo deliberado. Es por eso que empezar pequeño no es solo un consejo de productividad, es la única forma de trabajar en armonía con la ley del mínimo esfuerzo. La ventaja, injusta, es entender que no cambias tu vida con un acto heroico de fuerza. La cambias convirtiéndote en un agricultor paciente, un ingeniero de ríos, que entiende que las grandes transformaciones son solo el resultado de miles de pequeñas y consistentes acciones que pacientemente cavan un nuevo destino en el paisaje de tu mente. Pero ¿cómo? ¿Cómo estas pequeñas gotas de acción, esta nueva dirección del enfoque, realmente cambian el paisaje físico de nuestra mente? La respuesta está en la tercera y más esperanzadora ley del cerebro. La ley que prueba que nunca estás permanentemente atrapado en tus antiguos cañones. La ley que nos da el poder de ser los arquitectos de nuestra propia evolución. La ley de la neuroplasticidad. Durante siglos, la ciencia creyó que el cerebro adulto era como una pieza de mármol. Una vez esculpido en la infancia y la adolescencia, se volvía fijo, inmutable. Si eras pesimista, ansioso o desenfocado, esa era tu sentencia. Era quien eras, grabado en piedra. Pero, en las últimas décadas, descubrimos que esa idea estaba fundamentalmente equivocada. La neuroplasticidad, esta ley esperanzadora, es el descubrimiento revolucionario de que tu cerebro no es mármol, es arcilla. Es un material vivo que está, en este exacto momento, remodelándose físicamente en respuesta a cada pensamiento que tienes, a cada acción que tomas, a cada cosa en la que te enfocas. Piensa en tu cerebro como un gimnasio, una vasta sala de musculación para tu mente, y tus pensamientos y comportamientos repetidos son los ejercicios que haces todos los días. Cada vía neural, cada conexión entre tus neuronas es un músculo. Aquellas que entrenas se vuelven más fuertes, más grandes, más eficientes. Aquellas que descuidas se atrofian y se debilitan. El problema es que la mayoría de nosotros entrena en este gimnasio en piloto automático, sin un plan, y casi siempre fortaleciendo los músculos equivocados.
Piensa en tu día, cuando te despiertas y el primer pensamiento que viene a tu mente es una preocupación por el futuro. Acabas de hacer la primera repetición del día en la máquina del músculo de la ansiedad. Cuando entras en una red social y empiezas a compararte con la vida de los otros, estás haciendo una serie intensa para el músculo de la inadecuación. Cuando te quejas de algo en el trabajo, estás entrenando el músculo del pesimismo. Cuando eliges la distracción en lugar del enfoque, estás haciendo cardio en la cinta del caos mental. Pasamos años, décadas, haciendo miles y miles de repeticiones de estos mismos ejercicios negativos. ¿Y qué sucede? Nos convertimos en atletas olímpicos del autosabotaje. Desarrollamos un músculo de la autocrítica del tamaño de una montaña, capaz de levantar pesos increíbles de culpa y arrepentimiento. Construimos un músculo de la distracción con una resistencia infinita, capaz de correr durante horas en el feed infinito. Y mientras tanto, al otro lado del gimnasio, las máquinas más importantes acumulan polvo. El músculo de la disciplina está atrofiado. El músculo de la valentía apenas puede levantar la pesa más ligera. El músculo de la autocompasión es tan débil que se rompe a la menor señal de esfuerzo. Esculpimos, día tras día, un cuerpo mental completamente desequilibrado y deformado, y luego nos preguntamos por qué nuestra vida mental es tan difícil y dolorosa. La ley de la neuroplasticidad es tu permiso para despedir a tu entrenador negligente y convertirte en el entrenador personal consciente de tu propio gimnasio. Es la comprensión de que, si no te gusta tu forma mental actual, puedes, deliberadamente, empezar un nuevo plan de entrenamiento, hoy. ¿Y cómo es ese nuevo entrenamiento? Se conecta perfectamente con las dos leyes anteriores. Cuando decides, como vimos en la primera ley, usar tu enfoque selectivo para buscar oportunidades en lugar de problemas, no estás solo cambiando tu perspectiva, estás literalmente decidiendo dejar de entrenar el músculo del pesimismo y empezar a hacer algunas repeticiones, aunque sean torpes, en el músculo del optimismo. Cuando, siguiendo la segunda ley, practicas el goteo deliberado de un nuevo hábito, como meditar por un solo minuto, estás haciendo la primera y más difícil repetición para el músculo de la disciplina, que estaba completamente atrofiado. Imagina a alguien que decide aprender a tocar la guitarra. El primer día es un desastre. Sus dedos son débiles y torpes. No obedecen. Las cuerdas lastiman. El sonido que produce es horrible. Dentro de su cerebro, la conexión neural para tocar la guitarra es un sendero de hierba fina y frágil en medio de un denso bosque. Cada intento de tocar una nota es un esfuerzo monumental para atravesar ese sendero, pero persiste. Al día siguiente, vuelve y pisa el mismo sendero, y de nuevo. Con cada repetición, con cada pequeño acto de esfuerzo incómodo, está enviando una señal clara a su cerebro. Oye, este sendero de aquí es importante. Y el cerebro, que es un maestro de la adaptación, responde. Empieza a enviar recursos a esa vía neural. La fortalece, la engrosa, la envuelve en mielina, que es como pavimentar un camino de tierra. Después de meses de entrenamiento consistente, ese sendero frágil se ha convertido en una supercarretera neural. Y ahora, sus dedos danzan sobre las cuerdas sin esfuerzo consciente. Lo que era un ruido doloroso se ha convertido en música. No nació sabiendo. Esculpió, literalmente, la habilidad de tocar la guitarra en la arcilla de su propio cerebro. La ventaja injusta es esta. Mientras la mayoría de la gente vive como víctima de su programación mental, usando el gimnasio en piloto automático y fortaleciendo los músculos que las mantienen débiles e infelices, el maestro del juego interno es el entrenador consciente. Entra al gimnasio todos los días con una libreta, con un plan. Sabe exactamente qué músculos quiere fortalecer y qué ejercicios necesita hacer. No espera a sentirse fuerte Pero conocer las piezas del motor individualmente no te convierte en un piloto de carreras. El verdadero poder, la verdadera ventaja injusta, nace cuando aprendes a usar las tres en conjunto, en una sinergia poderosa. La respuesta a esa pregunta
es la fórmula de la ventaja injusta. Es la receta del arquitecto de la realidad, del ingeniero de la propia mente, y se resume en una única frase. Usas tu enfoque para iniciar el goteo deliberado que esculpe un nuevo río en el paisaje fértil de tu mente. Imagina a una persona, llamémosla Lucas. La mayor ambición de Lucas es convertirse en un comunicador seguro, capaz de expresar sus ideas con claridad y pasión. Pero tiene un cañón mental profundo y antiguo llamado "no soy bueno hablando en público". Ese cañón fue cavado por una mala experiencia en la escuela, por comentarios negativos, por años de autocrítica. Actualmente, su sistema funciona en su contra. Cuando piensa en una futura presentación, su enfoque selectivo inmediatamente busca pruebas del peligro. Se acuerda de todas las veces que tartamudeó, que sintió el rostro arder de vergüenza. Cada uno de esos recuerdos es una gota de agua que profundiza el cañón del miedo, fortaleciendo esa vía neural a través de la neuroplasticidad. Y claro, la ley del mínimo esfuerzo hace que evitar cualquier situación de hablar en público sea la acción más fácil y automática de todas. Está atrapado en el ciclo. Entonces Lucas aprende sobre las 3 leyes y decide por primera vez hacer una intervención consciente en su propio sistema. Paso 1. Él toma el control del volante, la ley del enfoque. Deja de permitir que su Google interno busque automáticamente recuerdos de humillación. Y él, deliberadamente, escribe un nuevo término de búsqueda. Todas las mañanas se compromete a ver una charla de 5 minutos de un gran comunicador que admira. Está, conscientemente, cambiando la dirección de su enfoque. Ya no está mirando su propio miedo, sino su objetivo. Paso 2. Él empieza a cavar un nuevo canal, la ley del mínimo esfuerzo. Lucas sabe que no puede simplemente dejar de tener miedo. El cañón antiguo es muy profundo. Entonces decide empezar un goteo deliberado en un nuevo terreno. Crea una acción ridículamente pequeña, una nueva ley para sí mismo. Todos los días me voy a grabar durante 1 minuto en el celular, hablando solo sobre mi día. La acción es tan pequeña que su cerebro protector, el guardián de la energía, la aprueba. El riesgo es 0. La incomodidad es mínima. Está cavando su nuevo canal con una cucharilla de té. Paso 3. Él confía en el proceso de pavimentación, la ley de la neuroplasticidad. El primer día, el video es terrible. Odia su propia voz, encuentra sus gestos extraños, pero cumple la tarea. Y al día siguiente, de nuevo y de nuevo. Lo que no percibe es que cada día que practica, con cada gota de esfuerzo deliberado, se está formando un pequeño sendero neural en su cerebro. Con cada repetición, ese sendero recibe un poco más de asfalto biológico. La conexión entre sus pensamientos y su habla se vuelve 1 milisegundo más rápida, un poco más fluida. Después de 3 meses de este goteo diario, ya no siente el mismo pavor al grabarse. El sendero se ha convertido en un camino. El músculo de la comunicación en su gimnasio interno, antes atrofiado, ahora puede levantar una pequeña pesa. Un día surge una oportunidad. Una pequeña reunión en el trabajo donde necesita presentar un tema durante 5 minutos. El antiguo cañón del miedo todavía está ahí. Ruge. La ansiedad llega. Pero ahora, por primera vez, existe otro camino. Un camino más pequeño, más nuevo, pero un camino que él mismo construyó, pacientemente, día a día. Y tiene una elección. Respira hondo, recuerda sus prácticas y decide intentar el nuevo camino. La presentación no es perfecta, tartamudea una vez, pero consigue, sobrevive. Y al sentarse, siente algo nuevo, una pequeña ola de orgullo. Y esa victoria, por pequeña que sea, envía un torrente de agua por su nuevo canal, profundizándolo, fortaleciéndolo. Se ha probado a sí mismo que el cambio es posible. ¿Percibes la sinergia? El enfoque dijo, ¿dónde cavar? La estrategia del mínimo esfuerzo le permitió empezar a cavar sin ser vencido por la resistencia. Y la neuroplasticidad fue la tierra mágica que transformó el pequeño esfuerzo repetido en un nuevo camino real y duradero en su mente. Ahora tienes la fórmula, el manual de ingeniería de tu propia mente, pero tener el mapa no es lo mismo que hacer el viaje. ¿Qué sucede a largo plazo
con la persona que vive de acuerdo con estas leyes, ¿qué sucede cuando esta reprogramación se convierte en su segunda naturaleza? Eso nos lleva al último y más importante punto de nuestra conversación, la consecuencia final de esta ventaja injusta en tu vida. La consecuencia final no es un premio que ganas al final del viaje, como una medalla de oro. Es una transformación en la propia textura de tu existencia. Es la diferencia entre vivir la vida como una serie de reacciones accidentales y vivirla como una obra de arte deliberada. Es la diferencia entre ser el pasajero asustado, llevado por los baches del día, y ser el piloto enfocado, que traza su propio curso. Para entender esto en su totalidad, observemos la vida de dos personas. Viven en la misma ciudad, tienen las mismas 24 horas en el día y sus cerebros operan bajo las mismas 3 leyes. La única diferencia es que una vive en piloto automático, como una víctima de estas leyes, mientras que la otra se ha convertido en la maestra de ellas. Llamemos a la primera el reactivo. El día del reactivo comienza con el sonido estridente de la alarma del celular, y el primer acto, antes incluso de que sus pies toquen el suelo, es apagar la alarma y, por un reflejo muscular entrenado durante años, abrir el feed de una red social o la bandeja de entrada del trabajo. La luz azul de la pantalla inunda sus ojos somnolientos y, sin darse cuenta, acaba de entregar su posesión más valiosa, la primera hora de su día. Escribió inconscientemente el término de búsqueda para su Google interno. Muéstrame los problemas, las urgencias, las polémicas y los logros de los otros. El volante de su enfoque fue entregado a un algoritmo antes incluso de beber el primer vaso de agua. Se levanta, ya con una leve capa de ansiedad, sintiéndose atrasado, antes incluso de que el día comience. Durante el trabajo, es como una bola de pinball humana. Una notificación de correo lo lanza a la esquina izquierda de la mesa. Un mensaje en el grupo de trabajo lo rebota a la esquina derecha. Un colega lo interrumpe con una pregunta urgente y es lanzado al medio. Pasa todo el día en movimiento, ocupado, respondiendo, reaccionando, apagando pequeños fuegos. Su cerebro, siguiendo la ley del mínimo esfuerzo, lo guía con una eficiencia brutal por los cañones de la distracción y la reactividad, porque esos son los caminos más fáciles y más familiares. Se siente productivo, porque su agenda está llena y está corriendo, pero al final del día, su tarea más importante, esa que realmente marcaría la diferencia en su carrera, sigue intacta. No tuvo tiempo. Llega a casa energéticamente en bancarrota. No el cansancio noble de un esfuerzo enfocado, sino el agotamiento mental de 1000 pequeñas interrupciones. Y para lidiar con el sentimiento de frustración y el zumbido de ansiedad en su mente, busca la recompensa más fácil para su cerebro cansado, la comida ultraprocesada, horas de una serie que ve a medias mientras desliza el feed, el confort adormecedor de la distracción. Cada una de estas acciones es una gota de agua más fortaleciendo los mismos cañones mentales a través de la ley de la neuroplasticidad, garantizando que el día de mañana sea una copia exacta del de hoy. El reactivo no está viviendo su vida, está siendo vivido por ella, atrapado en un bucle que él mismo, inconscientemente, refuerza cada día. Ahora observemos a el arquitecto. Su día también comienza con un despertador, pero el celular está en modo avión, en otra habitación. El primer acto de su día es deliberado, es sentarse al borde de la cama, en silencio, y beber un vaso de agua. Es hacer un estiramiento de 5 minutos, sintiendo su cuerpo despertar. Es coger su diario y, con la calma y la precisión de un programador, escribir conscientemente el término de búsqueda para su día. Hoy, escribe: mi intención para hoy es encontrar una solución creativa al problema X. Acaba de tomar el control de su volante. No le preguntó al mundo qué era importante. Él lo decidió. En el trabajo, ignora la bandeja de entrada y los mensajes en las primeras horas. Dedica el primer y más valioso bloque de su energía mental a su tarea más importante, esa que definió en su diario. Crea una fortaleza de enfoque a su alrededor. Cuando un pensamiento aleatorio o un impulso, con la calma de quien observa una nube pasar en el cielo, y gentilmente vuelve su atención a la tarea.
Está, activamente, ensanchando el espacio entre el estímulo y la respuesta. Está debilitando el cañón de la distracción y cavando, con cada minuto de enfoque, el nuevo y poderoso río del trabajo profundo. Termina su día de trabajo quizás habiendo hecho menos cosas que el reactivo, pero ha completado la única cosa que realmente importaba. Llega a casa no con la sensación de agotamiento, sino con la energía residual de un trabajo significativo, e invierte esa energía en su jardín interior. Lee un libro que lo desafía, tiene una conversación presente y real con su familia, se ejercita, planifica el día siguiente. Cada una de estas acciones es una gota de agua cavando los ríos de la salud, la conexión y el crecimiento, fortaleciendo, a través de la ley de la neuroplasticidad, los circuitos neurales que lo servirán mañana. Se va a dormir no con la ansiedad del día que viene, sino con la quieta y profunda satisfacción de un día bien vivido. La ventaja injusta es esta: el reactivo y el arquitecto no viven en el mismo mundo. Pueden ser vecinos, trabajar en la misma empresa, caminar por las mismas calles, pero viven en realidades fundamentalmente diferentes. El reactivo vive en una realidad donde el mundo es un lugar caótico, lleno de problemas urgentes y donde nunca tiene tiempo suficiente, porque esa es la búsqueda que su cerebro está ejecutando por defecto. El arquitecto vive en una realidad donde el mundo, a pesar de sus desafíos, está lleno de oportunidades interesantes, de tiempo para lo que importa y de soluciones creativas, porque esa es la búsqueda que él eligió ejecutar. La ventaja injusta no es ser más inteligente, más rico o más talentoso. Es entender que tú eres el programador. Es la decisión de dejar de ser un usuario pasivo de tu propio cerebro y convertirte en el arquitecto consciente de tu propia percepción. Ahora tienes la fórmula, el manual de ingeniería de tu propia mente. Conoces las 3 grandes leyes que gobiernan tu universo interno. Pero tener el mapa no es lo mismo que hacer el viaje. La pregunta final, por tanto, ya no es ¿cómo lo hacen ellos? La pregunta que resuena en el silencio es ¿qué vas a hacer tú con este conocimiento? La respuesta a esa pregunta no está en un plan de 5 años, ni en una promesa vaga para el futuro. La respuesta está en tu próxima decisión, en el próximo sorbo de agua que tomes, en la próxima conversación que tengas, en la próxima vez que tu mano pique por coger el celular. El conocimiento, por sí solo, es solo potencial. La aplicación del conocimiento en un único y pequeño momento de elección es el poder real. Y ahora, recapitulemos el viaje que hemos hecho, el manual que hemos desentrañado. Comenzaste esta conversación sintiendo que los otros tenían un código secreto, una ventaja injusta en la vida, y descubriste que ese código es real, pero que no es externo. Está instalado ahora mismo en tu propio cerebro. Aprendiste la primera ley, la del enfoque selectivo, el arte de convertirte en el programador de tu Google interno, de dejar de ser una víctima de las búsquedas automáticas del mundo y empezar deliberadamente a elegir los términos de tu propia investigación, decidiendo si tu cerebro será un radar de amenazas o un cazador de tesoros. Aprendiste la segunda ley, la del mínimo esfuerzo, la sabiduría de no luchar una guerra de fuerza bruta contra el río poderoso de tus viejos hábitos, sino de, con la paciencia de un ingeniero, empezar a cavar el curso de un nuevo río, una pequeña y consistente acción a la vez. Aprendiste la tercera y más esperanzadora ley, la de la neuroplasticidad, la verdad liberadora de que tu mente no es piedra, sino arcilla, y que tú eres, a cada momento, el escultor. Cada pensamiento, cada acción, es una nueva marca en tu escultura, estés sosteniendo el cincel con intención o no. Y, lo más importante, aprendiste a usar estas 3 leyes juntas, en una sinergia poderosa, para dejar de ser el reactivo, una bola de pinball en el juego de la vida, y convertirte en el arquitecto, el diseñador de tu propia percepción, y consecuentemente, de tu propia realidad. La ventaja injusta no es un secreto guardado para pocos. Es una ciencia que está disponible para todos los que tengan el coraje de asumir el control de su propio sistema operativo. La elección, como siempre, es tuya y se hace ahora. Si este manual de tu mente tuvo sentido para ti
y te dio una nueva herramienta para tu juego interno, deja tu like. Es un gesto que ayuda a compartir este conocimiento con más personas que están listas para tomar el control. El aprendizaje es un juego infinito. Y la siguiente fase de tu viaje, el próximo desafío, te está esperando en este video que aparece en la pantalla.